Bienvenidos a la congregación La Gracia de Dios. En Efesios capítulo 1, versículo 17-18 dice: Oramos para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Participar de la naturaleza divina. La palabra de Dios siempre es verdad. Es verdad hace un año, 50, 100, 200, 300 años. La palabra es igual de verdad que hoy. En medio de esta situación, la palabra sigue siendo verdad. E igual en 50, 80, 100 años. La palabra es la verdad. Dios nos llamó a participar de su naturaleza, de la naturaleza divina. Y eso es un privilegio que Dios nos haya llamado a participar de esa naturaleza. Para hablar de esa naturaleza, vamos a mirar una historia. En la historia es un hombre que trata de sacar a un alacrán que se está ahogando. Este hombre intenta sacarlo y cada vez que intenta sacar el alacrán intenta picarlo. No lo puede sacar, el alacrán vuelve y cae al lago. Otra persona lo está viendo y le dice: ¿por qué insiste en sacar al alacrán del lago? Si siempre que usted vaya a hacerlo, él va a tratar de picarlo. Déjelo que se ahogue. Él toma un palo y por medio del palo saca el alacrán. Y le dice a la persona que la naturaleza del alacrán es picar. La naturaleza de él es ayudar. Este hombre dijo: la naturaleza del alacrán es una, que no la puede dejar, que es picar. Pero está la otra naturaleza, que era la del hombre, que era ayudarlo. Y esa naturaleza no cambia. Vamos a ir a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Como todas las que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Gracias. Entonces el versículo 3 dice: Dios nos dio todas las cosas por su divino poder, lo natural y lo espiritual. Por su poder Dios dice que nos lo dio. Y el medio es el conocimiento. Jesús dijo: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Todos los días debemos de orar a Dios para que nos sostenga y nos guíe cada día con su verdad, la verdad. Nos guarde de caer en el engaño. Solo Él nos guarda de caer en el engaño y Él solo nos guía con su palabra. Su palabra es la verdad. Y el medio es el conocimiento de Dios para saber que Él nos dio todas las cosas. Y en esas cosas vamos a hablar de lo espiritual. Invitó a participar de su naturaleza divina. Eso es lo sobrenatural. En la parte natural es imposible participar de la naturaleza divina. Es una plena dependencia de Dios y conocer a Dios. Y en el versículo 4 dice: Él nos dio preciosas y grandísimas promesas. Esas promesas que están en la palabra son verdad en este tiempo, son verdad hoy, son verdad mañana. La promesa de Dios no la altera las circunstancias. La promesa, su palabra,
no la altera ni le interfiere una circunstancia o una situación. ¿Y por qué? Porque vimos en el versículo 3 que es su poder. Y su poder son los milagros en nuestra vida, en todas las áreas. Y un milagro que debemos de orar para que suceda en nuestros hogares en este tiempo es el milagro de la armonía. Solo el poder de Dios sostiene nuestros hogares en armonía, en amor y en una buena convivencia. Es necesario que estemos orando por eso y su poder se manifieste. Recordemos que en lo natural el mundo está esperando otras cosas. En lo natural, pero nosotros vivimos en el poder de Dios y Dios nos llamó a conocer esa verdad, y esa verdad es que hay unas promesas en su palabra, y esas promesas dependen de su poder, no las circunstancias. Dice el versículo, para que lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, y eso es por medio del conocimiento, saber que tenemos ese privilegio. Participar de la naturaleza divina no significa ser igual a Dios, ni creernos Dios o más que Dios. No, Él nos llamó a participar de Él, pero es de su esencia, que es lo que vamos a hablar hoy. No es ser igual ni creernos Dios, no, eso no es llamarnos a participar a la naturaleza divina, no significa eso. Pero dice que habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, corrupción es lo que daña. Y lo que daña es el engaño, lo que Él condenó en la carne, eso es lo que daña. Por medio del conocimiento, a medida del tiempo, Dios ha ido alumbrando nuestra mente y en nosotros seguimos más la palabra y huimos del engaño de la carne. En la parte natural tenemos características buenas, pero esas características buenas que tiene el hombre natural son limitadas. Y aparte de ser limitadas, a veces fallamos en eso natural. En la parte natural es imposible perdonar por encima de todo, humanamente es imposible. Como estamos hablando de llamados a participar de la naturaleza divina, ¿qué es la naturaleza? Nos referimos a la esencia o características de alguien, en este caso de Dios. Es la esencia y las características de Dios que Dios nos invitó a participar de ellas, es decir, a disfrutar de la esencia de Dios. Dios nos llamó a eso, aquí en la tierra, participar ahora en este tiempo. O sea, siempre hemos hablado de eso, pero ahora que estamos en los hogares, si nosotros no tenemos en cuenta quiénes somos, que somos el pueblo de Dios y cómo debe ser nuestro comportamiento y a dónde debemos de acudir, el engaño va a estar, conflictos, hogares destruidos, violencia intrafamiliar, pero debemos de orar. Como pueblo de Dios no debe de suceder eso, pero estamos expuestos. Para eso Dios nos llamó a participar de su naturaleza para que podamos vivir de otra manera. Y participar es tener parte. Dios nos llamó a tener parte de su esencia, de lo sobrenatural, que emana de Él. Para eso vamos a ir a Gálatas capítulo 5, versículo 16-17. Gálatas 5, versículo 16-17. Digo pues, andad pues en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Gracias. En nosotros está la presencia de Cristo, el Espíritu. Estamos hablando de la esencia. ¿Quiénes somos nosotros y Dios a qué nos invitó a participar? Nosotros somos espíritu y no tenemos que ver nada con la carne. Y en la carne están las disensiones, está la ira, están los gritos, los pleitos, las contiendas. En el mundo natural están esperando que en los hogares se presenten pleitos, contiendas, iras y discusiones. Pero eso es de la carne. Pero nosotros, nuestra naturaleza no es esa. Está en nosotros ese engaño, pero la esencia nuestra de cada uno de nosotros no es esa. Oramos para que Dios alumbre nuestra mente. Es saber que eso está, nunca se va a ir de nosotros. Mientras estemos en este cuerpo natural, ahí va a estar el engaño, es conocer la verdad. Pero que hay algo superior que es la esencia de Dios, su naturaleza, que es la vida del Espíritu. Y Él nos invitó a participar de eso.
Vamos a mirar Primera de Pedro 2:11. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Gracias. La palabra dice, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Abraham dijo que era peregrino. Nosotros somos extranjeros y peregrinos aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque somos espíritus, venimos del cielo y volvemos al cielo. Nuestra ciudadanía es celestial. Quiere decir que sobre esta tierra somos turistas porque venimos por un tiempo. No es nuestra nacionalidad, no es donde pertenecemos. Nuestra pertenencia es celestial. Entonces venimos del cielo y volvemos al cielo. Es muy importante recordar que somos seres celestiales, no terrenales, no naturales. Dice la palabra que como a extranjeros y peregrinos, nos recuerda, nosotros como somos escogidos de Dios, somos pueblos de Dios, venimos del cielo y vamos al cielo, debemos de abstenernos. Abstenerse es que está, pero no lo hacemos. Es como cuando invitan a un buffet y la persona sabe que el médico le ha dado unas orientaciones porque si come algunas cosas, su salud se ve afectada. Y él llega al buffet y ve los alimentos. Identifica, hay unos que el médico le dijo, eso le hace daño, y identifica a otros que él puede comer. Él llega al buffet y se para y se abstiene de comer lo que le dijo el médico, porque él le es claro que le va a hacer daño. Él llega al buffet y teniendo la oportunidad de tomarlo no lo hace, porque conoce, nadie lo obliga, sino que él ya le es claro que le hace daño. Y continúa y avanza y toma el alimento que sí puede consumir. La palabra nos anima, nos muestra, nos exhorta que debemos de abstenernos de los deseos engañosos de la carne. Abstenernos. En este tiempo, familia, debemos de evitar abstenernos de no, en nuestros hogares siempre hemos hablado de no gritos, no pleitos, no contienda, pero ahora en el hogar, que estamos todos viviendo mucho tiempo juntos, si alguien hace algo indebido, una cosa, debemos de orar cómo llamar la atención, y si alguien grita, pues el otro no puede gritar, sino que debe mirar cómo vengo la situación, quedarse callado, apartarse y esperar. Porque debemos de abstenernos de no generar pleitos, contiendas, discusiones. Nunca, pero menos ahora. Porque si no, eso va a generar un conflicto en el hogar. Y en lugar de salir fortalecidos como familias, vamos a salir debilitados como familia. Debemos de abstenernos, ahí está. Van a presentarse circunstancias. Claro, todos los días con los hijos, la esposa, el esposo, la situación, se van a presentar situaciones. Situaciones que nos pueden llevar a gritar, a ofender. Pero primero nosotros, nuestra esencia no es esa, somos el pueblo de Dios. Pero como aparece el engaño, debo de recordar que debo de abstenerme, que eso va a aparecer, pero que no debo de gritar, que no debo de ofenderme, que no debo generar pleitos, que no debo de generar contiendas. Debemos de abstenernos, evitar eso. Debemos de abstenernos, evitar, dice la palabra. En Gálatas capítulo 3, versículo 27. Gálatas capítulo 3, versículo 27. En Gálatas capítulo 3, versículo 27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Cristo mora en nosotros. Y Dios nos llamó para que conozcamos eso. Y ya fuimos bautizados, o sea, estamos limpios. Cuando Jesús murió y resucitó, nos bautizó, nos circuncidó. Nuestro espíritu está limpio, porque no somos la carne. Eso es un engaño, pero nosotros no tenemos nada que ver con la carne. Está ahí, pero nosotros no somos eso. Somos espíritus revestidos de Cristo. Vamos a ir a Colosenses, capítulo 1, versículo 26 y 27. Dice Colosenses 1:26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos,
a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Gracias. La palabra enfatiza que había un misterio, que estaba oculto y que en un tiempo se iba a revelar. Y lo presenta de esta manera: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. Las riquezas de la gloria. Cristo en vosotros. Nosotros a veces tenemos en poco decir que Cristo vive en mí, Cristo vive en ti, Cristo vive en cada uno de nosotros. Y eso es lo más maravilloso que puede tener el hombre sobre la tierra. Conocer que Cristo, el Dios vivo que creó todo, está en su interior. Que cuando quieras, usted le habla y Él te escucha. Que nunca estamos solos, nunca. Nunca, porque donde vamos, Dios va. Donde estemos, está la presencia de Dios. Está la presencia de Dios. Dios mora en nosotros y aparte de morar en nosotros, nos dice: los invito a participar de mi naturaleza, es decir, de lo sobrenatural. De lo que Él es, nos invita y nos dice: usted también puede disfrutar como soy yo. Nos invita a participar como es Él. Dios es el generador de todo y Él nos invitó a participar de lo sobrenatural, de su naturaleza. Y esa naturaleza divina es muy importante en este tiempo recordar que la tenemos. Y que hemos de participar de la naturaleza de Dios y no participar del engaño de la carne, que nosotros no tenemos nada que ver con eso. Está puesto para depender de Dios. Pero nosotros tenemos que estar participando de pleitos, contiendas, disensiones, murmuración, odio, resentimiento. Nosotros no debemos de estar generando eso. En nosotros está es hacer un alto y parar eso y generar la esencia de Dios. Y vamos a mirar de esa naturaleza de Dios dos características que son propias de Dios y que Dios nos invitó a participar de ellas. Y en este tiempo es vital recordar, estamos llamados a disfrutar de eso. Y eso nos genera paz, tranquilidad, gozo, que en medio de la adversidad y la circunstancia nos va a sostener, que en medio de la situación difícil de convivencia que a veces se pueda dar por cualquier motivo, eso va a salir a flote. Va a salir a flote la naturaleza divina. Debemos de orar que de nosotros en este tiempo salga la naturaleza divina, porque Él nos llamó a participar de esa naturaleza por el conocimiento. No emana de nosotros, tenemos que estar tranquilos. No es de nosotros, no es del entorno. Esa naturaleza no depende del entorno, no. Esa naturaleza emana de Dios, que ya vimos 2 versículos, que Cristo vive en nosotros y que reviste nuestro espíritu, porque fuimos bautizados. Estamos llamados a participar de esa naturaleza. Somos su pueblo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Gracias. Nosotros hemos crecido en un mundo que nos dice que somos pecadores. Crecemos y hay un mundo que habla más del pecado que de la santidad. Y nosotros escuchamos la palabra santidad y nos parece imposible y que no somos dignos de ella. Que cómo yo voy a llegar a ser santo, que eso es imposible sobre esta tierra. Es lo que estamos hablando. Dios nos llamó a participar de su naturaleza. Recordemos la definición de naturaleza, la esencia. La naturaleza de Dios, su esencia es la santidad. De Él emana la santidad. Y Él te llamó a que participes de esa santidad. El versículo 14 dice: no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Recuerda que cuando iniciamos la prédica, hablamos que el medio es el conocimiento.
el conocimiento de la palabra. El conocimiento que Dios da cuando alumbra nuestra mente. La palabra dice que como hijos obedientes, y recuerda que hemos de obedecer la palabra, y dice, hay un comportamiento por ignorancia, es decir, que si en nuestra casa en otro tiempo hubo gritos, pleitos, contiendas, ofensas, murmuración, quejas, juzgar el uno al otro, condenar el uno al otro, todo eso, dice la palabra, dice, eran acciones por estar en ignorancia. Dios nos llamó a conocer la verdad. De ahí que cada mañana debemos de levantarnos. No diría, si antes era necesario tener la relación con Dios, pues ahora mucho más, porque estamos expuestos a una presión, pero todos sin poder salir. A veces la persona no puede salir, el trabajo quedó parado, todo, y se comienza a generar unas situaciones muy tensas en los hogares. Ahora es más necesario pararse y decirle al Señor, Señor, guarda mi hogar hoy. Las relaciones entre los esposos, los hijos, los hermanos, primos, si ve más gente, que las personas que están en el hogar, Dios sostenga eso. Solo Dios lo puede hacer. En ignorancia hacíamos algo, pero la palabra nos dice, sino como aquel que os llamó es santo. Cuando llamó a Moisés, le dijo, Moisés, alto, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas es santo, es santo. Donde está Dios, está la santidad. Entonces mira la buena noticia. Oramos para que Dios alumbre la mente, independiente de lo que hayas hecho, independiente del comportamiento. Por causa que Dios vive en nosotros, nosotros somos santos. Usted es santo. Todos nosotros somos santos. Y la palabra dice, sino que somos santos en nuestro espíritu. Lo otro es manifestar eso en nuestras acciones. Que se manifieste, participar de la santidad es, ya somos santos, el espíritu está limpio, santo y perfecto, por eso Dios mora en nosotros, porque si estuviéramos en pecado, Dios no moraría en nosotros. Por eso dice la palabra que Cristo nos bautizó. Cuando nos bautizó, lo que hizo fue limpiarnos nuestro espíritu para Él morar en nosotros. Somos santos. No somos pecadores, no somos malos. Hay un engaño en nosotros que es la información de la carne, un engaño. Y ese engaño nos lleva a gritar, a ofender, pero no es lo que dice la palabra. Entonces la palabra dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La santidad que ya es un hecho en nuestro espíritu, la palabra nos anima a que nuestra manera de vivir, de comportarnos, en este caso hablando de la familia, el entorno familiar, debe manifestarse la santidad. ¿Sí? Sed santos, porque Él nos llamó a participar de su esencia. Mira, no es nuestra capacidad. Tranquilo, no es su capacidad ni usted tiene que generar eso. No, Dios vive en nosotros, su esencia es la santidad y eso se va a manifestar. ¿Qué es fundamental? Cada día oremos y invitemos a nuestros hijos, que nosotros debemos de hacer y ser ejemplo a nuestros hijos del por qué debemos de orar y leer la palabra cada día. Porque esa vida sobrenatural no emana de la capacidad de la persona. No emana. La fornicación, el adulterio. Dice que hasta el hombre más fuerte es vencido. Es vencido. ¿Y por qué José no cayó? Porque es que a José lo tenía sostenido era Dios, no José. O sea, José no era un superhombre. Una persona con unas capacidades de una voluntad férrea y fuerte. No, sencillamente era un hombre muy temeroso de Dios, que tenía una relación con Dios y Dios lo guardó. Dios lo cuidó del mal. Dios nos guarda y nos cuida en nuestro hogar, de que no llegue a alzar la voz, que nadie alce la voz, que todos estemos en un momento que podamos compartir las diferentes situaciones y cuando se presenten unas circunstancias adversas, pues que aparezca alguien y diga, oremos y pensemos, oremos y pensemos y esperemos cuál va a ser la respuesta para estas circunstancias. Pero como pueblo de Dios debemos de orar y pedirle dirección a Dios. Y que Dios nos guarde y manifieste esa santidad en nuestra manera de vivir. La palabra dice que si nos ofenden, nosotros debemos de devolver una palabra blanda. Si nos hablan mal,
¿qué hemos de hacer nosotros? Devolver amor. Si alguien te injuria, devolver ¿qué? Perdón. Nosotros, eso no emana de nuestra voluntad, no emana de la capacidad. Para que nuestros hogares ahora y cuando pase todo esto y salgamos fortalecidos, es necesario que todos oremos y leamos la palabra. Que cada uno lo haga y le pida al Señor sabiduría para las diferentes situaciones. Que si alguien se está enojando y gritando, pues que el resto de familia se aparte y lo dejen tranquilo para que baje el momento y poder seguir la convivencia. Dios nos llamó a participar de su santidad, de lo sobrenatural que solo da Dios, el conocimiento, solo Dios, no te lo da la estructura académica, por mucho estudio que tengamos, no nos lo da, eso nos da herramientas para un mundo natural, pero es necesario, familia, así como crecemos en herramientas para un mundo natural, crecer en el conocimiento de Dios y llegar a participar de esa santidad a la cual Él nos llamó que participemos. O sea, Él nos llamó a participar de eso aquí en la tierra. Y participar de la santidad lo que hace es generarnos plenitud de vida. Y mira, y así uno se quiera perder, ir en contra, Dios no va a permitir que caigas, como lo hizo con José, como lo hizo con Daniel, que Daniel se le presentó idolatría. La idolatría es de la carne, es un engaño. Y toda la circunstancia adversa era para que Daniel hubiera caído en idolatría. ¿Quién sostuvo a Daniel? Dios, no él, por favor. Recuerda que Daniel preguntó, oiga, ¿y qué pasó con el edicto? No, que ya lo firmó el rey. Daniel se fue y oró como lo hacía antes. Daniel no, ese día asustado no se fue a orar. No, Daniel decía, Señor, me van a tirar a la fosa de los leones. No, Daniel era un hábito de él, en la mañana, en la tarde y en la noche. Él oraba 3 veces y llegó ese momento y siguió con el mismo hábito. ¿Quién le sostuvo el hábito? ¿Quién lo sostuvo de no caer en idolatría sabiendo que iba a perder la vida? Dios. Dios es quien nos invita a participar de su santidad y nos sostiene. Todo este tiempo hay hombres que están reconociendo que Dios gobierna el universo. Pero también hay otra parte de la humanidad que no reconoce que Dios gobierna el universo. Nosotros somos del pueblo que reconocemos que Dios gobierna el universo. Y como Dios gobierna el universo, familia, Él vive en ti. Y Él te llamó, no lo estábamos buscando, nosotros no lo estábamos pidiendo. En su misericordia nos escogió desde antes y ahora nos llamó para participar de su santidad. Una vida apartados del mal, que nos genera plenitud interior, nos genera vida, sentirnos bien siempre internamente. Eso, sentirse uno bien, eso lo genera el participar cada día más de la santidad. Por eso dice el versículo, de toda vuestra manera de vivir. Toda vuestra manera de vivir. Y este tiempo es bueno para meditar. Oigan, esta parte he avanzado, acá me cuesta y aquí todavía estoy como quedado. ¿Qué debemos de hacer? Orar a Dios. Señor, usted me invitó a participar de lo sobrenatural aquí en la tierra. Recordemos, la santidad no se habla, pero gracia es la verdad, el evangelio. Y Dios dice en su palabra que Él te bautizó y vive en ti, que tú eres santo y te llamó no a que conozca esa verdad en espíritu, porque sí, soy santo, pero ¿cómo está viviendo? Es para que participemos en nuestra manera de vivir de esa santidad. Por conocimiento, no por imposición, no por miedo, no, por conocimiento. Y el versículo 16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Dios nos llamó a participar de su esencia, familia. Él nos está regalando lo de Él. Aquí en la tierra no necesitamos esperar cielo nuevo y tierra nueva para disfrutar de la santidad de Dios. No, allá todos, hasta los que no conozcan a Dios aquí, que sea un escogido, allá va a disfrutar de la santidad, porque ya no va a estar el engaño de la carne ni va a estar el mal. Pero Dios nos llamó a vivir la vida sobrenatural como la que vivió José, la vida sobrenatural como la que vivió Daniel.
A esa vida Dios nos llamó a vivir la santidad de Él. Nosotros somos un pueblo que debemos de hablar de santidad, no de pecado. Del poder de Dios, no del poder de Luzbel y los demonios, porque es que Él ya los venció. Él lo destruyó a Luzbel, a Satanás, destruyó a los demonios, nos trasladó al reino de la luz. Debemos de hablar de santidad y no darnos miedo ni temor. Hablar de santidad independiente de nuestro comportamiento, porque estamos en un proceso y es saber que Él me llamó a participar de eso y que todos nosotros como congregación anhelamos disfrutar de la santidad, porque ahí está la vida, ahí está la vida. ¿Por qué? Porque cuando en nosotros, ejemplo, está la envidia, ese es de la carne, y la envidia, pues en el día a día lo que va a hacer es que dejamos de disfrutar de una vida sobrenatural, a sentirnos mal, frustrados, y comenzamos a vivir para los demás y por los demás. Y ese no es el mensaje de la palabra. Dios nos llamó para que vivamos desde el Espíritu, desde lo que somos nosotros. Recordemos lo que dice en Hebreos capítulo 12, versículos 9 y 10. Como Dios nos llamó a participar de la santidad, y ya estamos llamados por Dios, Dios nos disciplina. Dice que como el Padre disciplina a su Hijo en la tierra por un corto tiempo, porque ya el Hijo es mayor de edad y crece, y ya le dice al papá, yo hago lo que quiera, ya estoy grande, y sale del hogar. Papá llega hasta un cierto punto. Así pensamos a veces que es con Dios. Nosotros pensamos con Dios que Él nos llamó y Él es el Padre de los espíritus, y uno decirle a Dios, no, es que yo estoy grande y yo voy a tomar mis decisiones y yo hago lo que yo quiera, y entonces yo cojo por este camino. La persona se le olvida que Dios lo llamó. Recuerda que están todos los escogidos, pero Dios llama. Es un privilegio ser llamado por Dios, porque comienza una relación personal con Él. Dios vive en ti y comienza a tratarnos a cada uno de manera particular, porque cada uno somos diferentes. Y Dios nos llamó, y dice la palabra y Él nos disciplina. Como te llamó, te disciplina. Como nos llamó, nos disciplina. A mí me ha disciplinado, me disciplina. Entonces Dios me disciplina, pero hay un propósito de la disciplina de Dios. Hay un propósito de la disciplina de Dios, ¿sí? Y ese propósito de la disciplina de Dios, que dice en su palabra, es participar de su santidad. Hebreos capítulo 12, versículo 10. Hay un solo propósito, que es participar de su santidad. Hebreos capítulo 12, 10 dice participar de su santidad. Pero a veces nosotros pensamos con Dios, se nos olvida que Dios gobierna el universo, que esto nos sirva para que si no lo veíamos podemos ver que, oiga, realmente Dios gobierna. Dios gobierna, lo colocó y lo quita cuando Él diga. Dios gobierna el universo y nos llamó con el propósito de participar de su santidad, y uno de los medios que usa es la disciplina. Cuando Dios nos disciplina, nos está diciendo, estás cayendo en el engaño de la carne y ahí no vas a disfrutar de la santidad, sino de solo problemas. La envidia te trae solo problemas, la vanidad te trae solo problemas, el amor al dinero te va a traer solo dificultades. Y no solo externas, sino internas, de cómo nos sentimos. Mientras la santidad te va a traer es la gloria de Dios, te va a traer es el gozo, el poder de Dios, una vida sobrenatural aquí en la tierra. Nosotros debemos de orar a Dios para cada día saber que nos necesitamos, que esa vida de santidad es la esencia de Él, y Él nos llamó a participar de esa y decirle, Señor, yo deseo cada día avanzar, que toda mi manera de vivir sea ajustada, que usted me la guíe, porque nosotros no podemos. Guía nuestra vida para participar, y que este tiempo en el hogar se manifieste esa santidad. Entonces el esposo ya no va a tratar mal, porque pues que eso no es santidad, grito. Comienzo por conocimiento o un comportamiento, por conocimiento. Lucas capítulo 6, versículo 36. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Entonces Lucas 6:36 dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Nosotros debemos de ser misericordiosos, y más en el hogar, más con los seres queridos.
La esencia de Dios dice, Dios es misericordioso, su esencia. Dios es santo, su esencia. Y Él nos llamó a participar de esa esencia. La misericordia del otro, que uno ve que el otro necesita ayuda, a hacerlo. Y en el hogar ahora es necesario ser misericordiosos con el otro. Por ejemplo, en hogares hay personas que llegan y ayudan en los hogares. De pronto por este tiempo esa persona ya no está llegando, o de pronto sí, depende del hogar. Hogares nunca ha existido esa persona. Pero entonces a veces pensamos que la mamá es la que tiene que hacer todo. O el papá todo, o el hijo lo hace, pero si le dicen. Si no lo dicen, no le hace nada. Y el muchacho lo hace, pero renegando. O el esposo lo hace de mala gana. Y la esposa entonces, como nadie ayuda, entonces comienza a gritar y todo a mí sola, y si todos vivimos aquí. Y se generan conflictos y pleitos. Y todo porque se nos olvida la misericordia. Y se nos olvida la misericordia con los seres que decimos que amamos. Imagínense tener misericordia afuera, pues menos. Por eso el mundo es sin misericordia. Porque es que en los hogares no se ve la misericordia. ¿Sí? No se nota. Y la esencia de Dios es ser misericordioso. Y nos dice, yo lo invité a usted a que participe de mi misericordia. La misericordia de Dios es nueva cada mañana. Uno cae y Dios lo levanta. Uno se equivoca y Dios lo disciplina en amor. No te juzga, no te condena, no te abandona, nunca. Dios es misericordioso. Y nosotros, dice, lo invité a participar de mi misericordia. Yo les doy ese nivel de misericordia. Santidad, yo lo voy a llevar una vida en santidad. No conformarnos con la vida natural. Familia, gracias la verdad. Y que este tiempo se manifieste esa vida sobrenatural, que es Dios en nosotros. Dios haciendo en nosotros, transformándonos a nuestros hijos, al esposo, a la esposa, al abuelo, a la abuela. Pero eso es posible orando y leer la palabra. Cuando Dios dice que llama es una relación. Y la persona que no quiera dice, no, a mí que me ha llamado Dios y yo tan malo y yo, ¿quién soy yo para que Dios me llame? No, y Dios me va a usar a mí. No, ¿cuándo? ¿Cómo? Pues es lo que pensó el profeta Jonás. Y se fue para otro lado y Dios le dijo, no señor, yo ya lo llamé y usted debe hacer lo que yo le dije. Dios gobierna. Dios nos llamó a que participemos de su santidad. Y participar de eso es por revelación o por disciplina. Pues señor, yo ya he sido disciplinado mucho, de pronto no he visto, señor. Yo quiero mejor que usted me revele esa vida de santidad y de misericordia, pero revelado, Señor. Yo voy a orar todos los días y voy a leer palabra, voy a decirle a mi familia que lo hagamos, porque esa vida de santidad y de misericordia que nos da Dios, lo que hace es que quita la altivez de la persona, la altivez hacia los demás y la altivez hacia Dios. Recuérdalo de Nabucodonosor, la historia que vimos. Nabucodonosor estaba altivo ante los demás y altivo ante Dios, pero Él nos llamó a que participemos de su santidad. Que usa la disciplina es diferente, pero no nos llamó a disciplinarnos. Él nos llamó a que participemos de su santidad y de ser misericordiosos. Y la misericordia, que es ayudar, eso en el hogar. Los jóvenes, los niños, pues debemos de levantarnos cada día y decirle al Señor, oiga, ayúdeme para ayudar en la casa, a hacer lo que cada uno pueda en su edad, colaborar en el hogar. Colaborar en el hogar en lo que se pueda. Y entonces es que soy muy desordenado, Señor, ayúdeme para dejar de ser desordenado y comenzar a ser organizado y hacer lo que me dice mi papá y mi mamá en amor. Que no tengan que estármelo diciendo 1, 2, 5, 10 veces y que se forme todo un problema que porque no tendió la cama. Entonces, porque no tendió la cama es todo un problema ya en el hogar. Y uno se pone a mirar, tender la cama y nos llegamos a ofendernos, a tratarnos mal porque no se tendió una cama. Debemos de hacer un alto y en este tiempo recordar que Dios nos invitó a participar de su naturaleza. Y esa naturaleza dice que está la santidad y dice que está el ser misericordiosos. Debemos orar por los que gobiernan Colombia, porque tienen que tomar unas decisiones que son difíciles. Y debemos de orar para que les dé sabiduría y tomen las decisiones adecuadas.
no populares, no, unas decisiones adecuadas en el bien de toda una nación. De toda una nación. Debemos de orar mucho por eso, porque el domingo se vence un plazo y tienen que tomar nuevas decisiones. Y orar por todo el sector de la salud, porque son personas que están colocando su vida al servicio de los demás. Oremos unos por otros y pensemos en esa vida sobrenatural a la que Dios nos ha llamado, que es real. No piensen cómo ha sido. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Sí que hemos de hacer. No piensen en el pasado, no piensen cómo he sido ni lo que he hecho. Eso, olvídese todo eso. ¿Qué debemos de hacer todos? Hoy mi mente debe estar en orar y leer la palabra y pedirle a Dios que me revele su palabra. Haciendo eso todos los días, Dios nos va a ir transformando de gloria en gloria. Vamos a ir participando de su santidad y ser misericordiosos sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta van a desaparecer las ofensas, el odio, el resentimiento. Si en la relación de pareja en el pasado hubo daños, hubo circunstancias difíciles, decía, el que está en Cristo, nueva criatura es, todo pasó, todo es nuevo. Dios hace de tal manera en la pareja que se olvida eso y se empieza nuevas etapas. Por eso debemos de orar por nuestros hogares, que nuestros hogares salgan fortalecidos por el poder de Dios, no por la capacidad humana, por el poder de Dios, una dependencia total a Dios y ser misericordiosos, ayudarnos los unos a los otros en todas las áreas en el hogar. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz, Señor. Tu palabra dice que es la verdad, que es verdad siempre. Todo pasará, pero tu palabra no pasará. Tus promesas, Señor, se cumplen siempre, Señor. Porque tu palabra creó todo. Creó lo que vemos y creó lo que no se ve. Nos has llamado a cada uno a participar de tu esencia que es la santidad y la misericordia. Tu esencia es esa. Tú eres santo y eres misericordioso. Vives en cada uno de nosotros. Que nuestra manera de comportarnos y de vivir cada día manifieste eso, Dios. Tú nos has llamado a participar de esa vida sobrenatural de santidad. Que nos apartes del mal, que nos apartes de los vicios, Señor, del engaño de la carne. Oramos para que las familias se enfoquen en el presente, en el ahora, en tu relación y esperando ver tu poder, Dios haciendo en cada uno de nosotros. Oramos por las relaciones familiares, Señor. Oramos para que los jóvenes y los niños sean personas que sean de bendición en el hogar en este tiempo, que no sean una carga ni sean conflicto, que al contrario sean de bendición, como dice, olivos alrededor de la mesa, que sean de bendición, que animen a los padres, obedezcan a los padres como dice en la palabra, que sea un tiempo de honrarlos, de amar a los padres. Oramos de esa vida sobrenatural que solo tú das, Señor. Oramos para que coloques el deseo y el sentir en los niños, en los jóvenes, en los esposos, en los abuelos, en cada uno de nosotros, el leer tu palabra cada día y orar. Oramos, Señor, por los medios necesarios. En este tiempo, en medio de estas circunstancias, Señor, oramos para que llegue la provisión a cada hogar, que llegue lo que necesita cada hogar y que llegue más de lo que pide, que aparezcan ideas, medios, porque tú eres el Dios de imposible, Señor. Oramos por eso. Oramos para que seas guardando y cuidando. Oramos por los gobernantes para que le des sabiduría en este tiempo, para que tomen las decisiones adecuadas, Señor, por el bien de toda una nación. Señor, oramos para que cada uno de nosotros seamos luz, que podamos llevar esta palabra, que es un mensaje de amor y de perdón, de santidad y no de pecado, de perdón y no de culpabilidad. Señor, que llevemos este mensaje esta semana a las familias, de que Dios ya los perdonó, que ya somos santos, que el pecado, que no somos pecadores y que Dios sí escucha nuestras oraciones.
Oramos por esta semana, Dios, para que seas dando sabiduría en las diferentes actividades que cada uno tiene que hacer, que veamos tus milagros y tu poder, que veamos tu provisión cada día en cada hogar. En Cristo Jesús. Amén. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 7 dice: Así que el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Dios nos llamó a heredar bendición, a vivir en libertad y santidad. Congregación La Gracia de Dios, solo milagros cada día en nuestras vidas.